Hoy vamos a ver cómo implementar en Arduino un montaje de divisor de tensión. Pero primero recordemos qué es un divisor de tensión. Pues este es básicamente un circuito en el que tenemos varias resistencias en serie, como vemos aquí. Pues a ver, aquí tenemos una pila que nos proporciona un voltaje Vin y luego hay dos resistencias en serie, R1 y R2. Como sabemos, esto es un circuito en serie y entonces la corriente en todos los puntos del circuito va a ser la misma. La I que atraviesa R1 es la misma que atraviesa R2 y es la misma que la I total. Pero sin embargo el voltaje no es el mismo en todos los puntos del circuito. Sabemos que aquí, en este punto, va a haber Vin, en este punto con respecto a masa, claro. Después en esta resistencia va a caer un cierto voltaje y en esta resistencia también va a caer otro cierto voltaje, de tal manera que hemos conseguido dividir la tensión. Por eso a este circuito se le conoce como divisor de tensión. ¿Y para qué nos puede servir? Pues por ejemplo para reducir el voltaje. Si nosotros solo disponemos de una pila de 5 voltios y tenemos un circuito que se alimenta con 3, de alguna manera nos tenemos que librar de esos 2 voltios. Pues podemos hacer un divisor de tensión y realizaremos los cálculos necesarios para poner dos resistencias de tal manera que en esta resistencia de aquí caigan 2 voltios. Y así en esta otra resistencia van a caer 3 voltios y ya podríamos conectar nuestro circuito a estos 2 puntos, así ya quedará alimentado con 3 voltios. Pues bien, veamos ahora cuál es la fórmula que se utiliza con el divisor de tensión. En primer lugar tenemos que saber que esta fórmula nos da el voltaje que cae en una resistencia, no el voltaje que hay en un punto. Si nosotros queremos calcular cuál es el voltaje que hay en este punto de aquí, que le llamamos Vout, realmente lo que vamos a calcular es el voltaje que cae en esta resistencia, pues porque es el mismo voltaje. Entonces, en este caso, querremos calcular cuál es el voltaje que cae en R2. Bueno, la fórmula del divisor de tensión se puede sacar mediante la ley de Ohm. Sabemos que V en R2 es igual a I en R2 por el propio valor de R2. Pero ahora, como esto es un circuito en serie, ¿qué ocurre con la I en R2? Pues que es la misma que la I total de todo el circuito. Y también sabemos por la ley de Ohm que I total lo podemos sustituir por V total partido de R total. Y bueno, ya simplemente tenemos que reformular esto un poco. Pues a ver, al final la fórmula nos quedaría que Vout es igual a V total viene a ser Vin, partido de R total es la resistencia equivalente del circuito. Como es un circuito en serie, simplemente hay que sumar las resistencias, pues R1 más R2. Y por el valor de la resistencia, que en este caso nos interesa R2. Bien, pues ahora que tenemos esto claro, vamos a pasar a un ejemplo. Tenemos este circuito, que es un divisor de tensión, donde Vin es 5 voltios, R1 es 200 ohmios y R2 es 100 ohmios. Y queremos calcular el voltaje en este punto del circuito. Sabemos que el voltaje en este punto va a ser, con respecto a masa, claro, va a ser el mismo que caiga en esta resistencia de aquí. Así que, con la fórmula del divisor de tensión, vamos a calcular el voltaje que cae en R2. Vamos a poner la fórmula. Vout es igual a Vin partido de el sumatorio de las resistencias por R2, porque es la que nos interesa en este caso. Entonces, Vin es 5 voltios, el sumatorio de las resistencias quedaría 200 más 100, 300, y R2 era 100. Así que si calculamos este voltaje, nos queda 1,67 voltios. Así que en este punto del circuito hay 1,67 voltios con respecto a masa y en esta resistencia caen 1,67 voltios. Vale, aquí lo vemos en la solución. Y vamos a ver otro ejemplo, el último antes de pasar a nuestro montaje. Pues bien, ahora tenemos una vez más un circuito divisor de tensión, pero con la diferencia de que ahora hay 3 resistencias en serie. Y queremos calcular cuál es el voltaje que hay en este punto con respecto a masa. Vout. Pues bien, recordemos que el divisor de tensión nos devuelve el voltaje que cae en una resistencia, o también en varias. Entonces, en este caso, sabemos que el voltaje en este punto con respecto a masa es lo mismo que el voltaje que cae en estas 2 resistencias. Así que vamos a calcular cuál es el voltaje que cae entre estas 2 resistencias.
Ponemos nuestra fórmula del divisor de tensión. Vout es igual a Vin partido de la resistencia equivalente, sumatorio de resistencias, por la resistencia que nos interesa, que en este caso va a ser R2 más R3. Pues vale, ahora vamos a sustituir datos. Vin es 5 voltios, el sumatorio de las resistencias sería 100 más 200 más 300, 600, y la resistencia que nos interesa es la suma de estas dos, es la equivalente, así que sería 200 más 300, 500. Daría 4,17 voltios. Así que en este punto del circuito con respecto a masa hay 4,17 voltios, que es el mismo voltaje que cae entre estas dos resistencias. Vale, aquí está la solución. Y ahora ya sí pasamos a nuestro montaje de Arduino. Este es el circuito que queremos implementar. A ver, vemos que tenemos que la línea de 5 voltios va unida a las terminales de 3 interruptores. Y entonces luego estos interruptores van cada uno a una resistencia diferente. Y luego todas las resistencias se conectan a un punto que hay en común con otra resistencia de 3,3 kiloohmios. Y esta resistencia ya es la que va a masa. Entonces vemos que según el interruptor que accionemos vamos a tener un circuito divisor de tensión diferente. Si nosotros pulsamos el interruptor 1, bueno, van a ser pulsadores, así que vamos a decir ya el pulsador 1, pues vemos que aquí estarían actuando la resistencia de 5,7 kiloohmios y la de 3. Luego, si pulsamos el pulsador 2, estarían actuando la de 2 kiloohmios y la de 3,3. Y si pulsamos el pulsador 3, pues nos quedarían actuando la resistencia de 0,47 kiloohmios y la de 3,3. Vale, y ahora teniendo esto en cuenta, queremos unir por código otro circuito, que bueno, aquí lo tendríamos, luego lo veremos en más detalle. Este es nuestro circuito de los divisores de tensión, y aquí tenemos otro, que vemos que hay unos LEDs con sus resistencias limitadoras. Entonces queremos que, si pulsamos este pulsador de aquí, que es el 1, se encienda el LED azul. Si pulsamos el 2, queremos que se encienda el LED verde. Y si pulsamos el 3, queremos que se encienda el LED rojo. Vale, pero ¿cómo sabemos cuál es el pulsador que estamos pulsando en ese momento para encender uno u otro LED? Pues eso va a depender del voltaje que tengamos en este punto, de nuestro voltaje de salida. Entonces, si por ejemplo estamos pulsando el pulsador 1, ya habíamos dicho que teníamos actuando las resistencias de 5,7 kiloohmios y la de 3,3. ¿Cómo calculamos cuál es el voltaje que hay en este punto? Pues aplicamos la fórmula del divisor de tensión, como ya hemos visto. Nos quedaría, vale, a ver, el voltaje que hay en este punto con respecto a masa, recordemos que es el mismo que cae en esta resistencia. Entonces hay que calcular el voltaje que cae en esta resistencia. Pues quedaría Vout es igual a Vin, 5 voltios, partido de la resistencia equivalente del circuito, que es 5,7 más 3,3, por el valor de la resistencia que nos interesa, que es esta, 3,3. Así nos da 1,83 voltios. Ese sería el voltaje de salida para este caso. Ahora, si nos vamos al pulsador 2 y lo accionamos, cerrando el circuito, vemos que ahora el voltaje de salida va a ser diferente, porque están actuando resistencias diferentes. Bueno, esta es la misma, solo nos cambia esta de aquí. Pues a ver, la fórmula del divisor de tensión realmente quedaría igual, lo único que cambia es la resistencia equivalente del circuito, que ahora va a ser 2 más 3,3. Y bueno, la resistencia que nos interesa, como ya vemos, va a ser la misma, porque el voltaje de salida otra vez vuelve a ser el mismo que cae en esta resistencia. Pues ahora nos daría 3,11 voltios. Y para el caso del LED rojo, bueno, estaríamos pulsando el tercer pulsador y entonces ahora actúan estas dos resistencias. Y vemos que si aplicamos la fórmula del divisor de tensión, nos quedarían 4,38 voltios. Ese sería nuestro voltaje de salida. Pues bien, según el voltaje que obtengamos de salida en Vout, se va a encender un LED u otro.
Vale, bien, aquí tendríamos el código de colores de las resistencias que hemos utilizado. Esta sería la de 5,7 K, esta es la de 2, esta es la de 470 ohmios, que es lo mismo que 0,47 kiloohmios, y esta sería la de 3,3 K. Vale, ahora pasemos a nuestro montaje real.